¿Está grabando? Bien, estamos grabando. Perfecto. Lo que vamos a ver ahora, este día, es los amplificadores operacionales, ¿sí? Ay, Dios. Lo que se conoce como OP Amplifier. ¿Sí? Entonces, permítame, ya. Sí, perfecto. Perdón, que era Carlos Juárez preguntándome algo. Sí. Bien. Lo que vamos a ver son los amplificadores operacionales. Este dispositivo es fantástico y se puede ver en la parte de electrónica tal cual lo van a ver. A nosotros lo que nos interesa es la relación voltaje-corriente que tiene este dispositivo. Lo que vamos a tener, nosotros tenemos una entrada no inversora, que es el dispositivo, y una entrada inversora y una salida. Esto funciona a través de una polarización, más BPP y menos BPP, ¿sí? Se tiene que energizar. Tenemos varios dispositivos, varios amplificadores operacionales, pero el amplificador operacional por antigüedad, no por excelencia, sino que por antigüedad, es el amplificador operacional 741. ¿Sí? 741, que es con el que se comenzó a trabajar y se hacían las computadoras analógicas. ¿Sí? Vamos a ver, es un dispositivo bastante útil porque nos ahorra elementos de circuitos para poder hacer sistemas más complejos. ¿Sí? Y lo fantástico es que aísla la que es la entrada de la salida. ¿Sí? Entonces, lo importante es lo siguiente. En un amplificador operacional vamos a tener que el voltaje entre sus terminales es aproximadamente igual a 0 y la corriente que entra es aproximadamente igual a 0. Eso es lo importante. Tiene una alta impedancia, por lo tanto la corriente entre los terminales entra al amplificador operacional es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vean, por favor. La primera configuración, si ya vieron el video que subí, ¿sí? A Moodle, la primera configuración es un amplificador inversor, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente, tenemos la entrada positiva, va a tierra, y tenemos la entrada inversora, ¿sí? Que vamos a tener, esto va a ser voltaje más menos, todo está a la misma polaridad, V sub I, tenemos RI, RF, y acá tenemos el voltaje V sub O, ¿sí? Voltaje de salida. Si quieren, pongámoslo para que sean con respecto al tiempo, ¿sí? V sub I con respecto al tiempo. Entonces, tenemos la F, esto, F es de forward, ¿sí? De retroalimentación, ¿sí? Nosotros tenemos una resistencia de retroalimentación, una resistencia de entrada, está conectada a la pata no inversora. Bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir? Lo que vamos a tomar en cuenta es lo siguiente. El voltaje entre sus terminales es aproximadamente igual a 0 y la corriente de entrada es aproximadamente igual a 0. ¿Sí? Lo aproximamos a 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Vean, por favor. Si la entrada entre sus terminales es 0, ¿qué voltaje tenemos aquí? Si esto está a tierra, voltaje entre los terminales es 0, nosotros tenemos, por lo tanto, que en este punto estamos un voltaje 0. ¿Cuál es el voltaje al cual está sometida la resistencia RI V sub I? ¿Cuál es el voltaje al cual está sometida la resistencia RF V sub 0? ¿Está claro? Por lo tanto, vamos a tener una corriente de entrada y una corriente de retroalimentación. ¿Sí? Está claro. Si hacemos KVL en este punto, vamos a tener que la corriente de entrada, ¿sí?, más la corriente de retroalimentación es igual a 0. Por lo tanto, la corriente de entrada es igual a menos la corriente de retroalimentación
Y tenemos que la corriente de entrada, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje de entrada, ¿sí? Si quieren, háganlo. Menos V sub I más I por RI más 0. Entonces, les queda exactamente que el voltaje al cual está sometida esta resistencia es V sub I. ¿Sí? Estamos claros. Por lo tanto, esto será igual a V sub I entre RI. Esto es menos V sub 0 entre RF. Por lo tanto, por lo tanto, vamos a tener que el voltaje a la salida, que es lo que nos interesa, va a ser menos RF entre RI por V sub I. ¿Qué es lo que está haciendo? Si RF es mayor que RI, amplifica, el voltaje de salida es mayor que el voltaje de entrada, pero además lo invierte. ¿Está claro? Si esto es positivo, la salida es negativa o le cambia la fase 180 grados. ¿Sí? Le cambia la fase. ¿Está claro? ¿Sí? Está claro. Le cambia la fase. Y por eso es que decimos que es un amplificador inversor en esa configuración. ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? Bien. Entonces, veamos otra configuración. Lo importante aquí, independientemente de que esos componentes se le coloquen al amplificador operacional, ¿sí? Independientemente de qué son los componentes que se le colocan al amplificador operacional, nosotros lo que vamos a hacer es analizar simplemente con los dos parámetros que se tienen, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros que se tienen? Los parámetros que se tienen son voltaje de entrada 0 y corriente de entrada 0. ¿Sí? Vamos a tener lo siguiente. Menos, más, menos, más, menos, 2 volts. ¿Sí? Tenemos esto, tenemos acá 6 volts y 20K. ¿Sí? Y tenemos más menos voltaje de la salida 0. Vean, por favor. Esto va a ser 40K. ¿Sí? 40K. Tenemos una resistencia de 40K, una resistencia de 20K. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos acá? Veamos. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Cuál es el voltaje que tenemos en este punto? 2 volts. Por lo tanto, ¿cuál es la corriente? Aquí. I sub I e I sub F. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la corriente que tenemos aquí de entrada? ¿Qué es lo que vamos a tener? I sub I, ¿a qué es igual? A 6 menos 2 entre 20K. ¿Está claro? ¿Sí? Y la corriente de retroalimentación, I sub F, ¿a qué va a ser igual? A V sub O menos 2 entre 40K. ¿Sí? Por lo tanto, si igualamos, sabemos que la corriente de retroalimentación es igual a menos la corriente haciendo KCL en este nodo, vamos a tener, por lo tanto, ¿sí? 6 menos 2 entre 20K es igual a VO menos 2 entre 40K. Y nos queda que el voltaje 40 pasa acá, 20, 12. Entonces nos va a quedar 12 menos 4. ¿Sí? 12 menos 4. 12 menos 4 más 2
V sub 0 tendremos, por lo tanto, , 12 menos 4 más 2. El voltaje a la salida será, ¿sí? ¿Cuánto es a la salida? Permítanme. 10, ¿sí? Tendremos 14, 10. Sí, pero estamos... Permítanme, revisen por favor qué estoy haciendo ahí. Ya voy. Exacto, falta el signo menos, Juan José, gracias. Entonces, acá tendrías más 2, esto es menos 2, te quedaría menos 2, y te quedaría igual a menos b sub 0, ¿sí? Por lo tanto, tenés, ¿sí? Menos 6 volts. Exactamente. Gracias. Ven qué chivo, ¿sí? 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 Ven qué chivo. Ven lo fácil que es trabajar con esto. Gracias. ¿Sí? Se me olvidó, esto es B sub, menos B sub F, ¿sí? Perfecto. Veamos esto. ¿Sí? Veamos. Veamos lo siguiente. ¿Sí? Ahora, el amplificador no inversor. Veamos. Si ahora nosotros hacemos esta configuración, ¿sí? Y nuestra entrada es a través de esto, ¿sí? Esto será V sub I, ¿sí? Y tenemos RF, y acá tenemos, esto es R1, ¿sí? Esa va a ser una configuración. Estamos metiendo la señal en entrada no inversora. Esta es una configuración de inversor, de amplificador no inversor. Esto será B sub 0, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vean, por favor. En este punto, llegan la corriente, el voltaje entre los terminales es 0. Por lo tanto, ¿qué voltaje tenemos en este nodo? En este nodo tenemos un voltaje igual a V sub I, ¿sí? La corriente de entrada es 0 y tendremos, por lo tanto, I sub F e I sub 1, ¿sí? Para no llamarle, para diferenciarlo con respecto a corriente de entrada. Llamémosle esto I sub 1. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente, ¿sí? I sub F, ¿a qué es igual? I sub F es igual a V sub 0 menos V sub I entre RF, ¿sí? Y I sub 1, perdón. I sub 1 es igual a VI entre R1, ¿sí? ¿Está claro? Ahora, I sub F entra e I sub 1 sale. Por lo tanto, vamos a tener que I sub F menos I sub I es igual a I sub 1 es igual a 0.
Por lo tanto, I sub F es igual a I sub 1, ¿sí? Por lo que vamos a tener que V sub 0 menos V sub I entre RF es igual a VI entre R1. Y entonces, vamos a tener que V sub 0 es igual a VI más RF entre R1 por V sub I, ¿sí? Entonces tenemos que V sub 0 es igual a V sub I entre 1 más RF entre R1, ¿sí? Estamos claros. Por lo tanto, esto es un amplificador. Si RF es mayor que R1, esto es un amplificador no inversor. La salida va a ser igual a la entrada amplificada, sin cambio de signo. Por eso es que es no inversor. Está claro. Estos conceptos son un poco complicados. Pregunten lo que quieran. Pregunten lo que quieran, por favor. ¿Y la cámara? Claro que sí. Ahí estamos. ¿Sí? Sí. Gracias. A la orden, Miguel Ángel. ¿Qué pasó? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esto es un poco complicado, ¿sí? Por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta? Háganla. ¿Nada? La deducción de I sub F, claro que sí. Puedo repetirlo todo. Vamos a ver. Puedo repetirlo todo. Vamos a ver. Bien. El voltaje, el voltaje en este nodo, ¿cuánto es? El voltaje en este nodo es igual a V sub I. Por lo tanto, ¿cuál es el voltaje al cual está sometida la resistencia RF? V sub 0 menos V sub I. ¿Sí? Háganlo si quieren. ¿Sí? Hacemos una trayectoria cerrada que no es una malla, es una trayectoria cerrada por acá, ¿sí? Y entonces vamos a tener menos V sub 0 más IF por RF más 0, ¿sí? Más voltaje de entrada, ¿sí? Más V sub I igual a 0. V, voltaje de entrada, es entre los terminales, es 0. Por lo tanto, I sub F es igual a tener menos V sub 0. I sub F es igual a V sub 0 menos V sub I entre RF. ¿Está claro? ¿Sí? Y la corriente 1, I1, ¿sí? I1 es igual a VI entre R1. ¿Sí? Está claro. Este no. Y ahí lo igualan. Esto es igual a esto. Y sacan. Lo que nos interesa a nosotros siempre va a ser despejar, y eso que quede muy claro, voltaje de salida menos VI 1 más RF entre RI. Lo que nos interesa a nosotros es despejar V sub 0 con respecto a V sub I. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? R1, perdón, esto es R1. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No hay nada. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Dale, ¿qué pasó? Dale, sí. Solo mi curiosidad es que en vez de una fuente independiente se puede tener una fuente dependiente. O sea, se puede manejar siempre de la misma manera los circuitos así, con amplificadores. No te entiendo. Como tiene una fuente, ajá, exacto. Si en vez de esa puede ser otra fuente independiente, dependiente, perdón. Sí.
sería el mismo análisis. No sería una entrada, sería parte del sistema. Claro que pueden tener Ah, fuentes controladas, ¿sí? tiene Claro, un comportamiento diferente entonces. sería parte del sistema. No sería, esto es una entrada. Esto es una entrada. Ok, Claro, si esta fuente controlada estuviese controlada por otro lado, sí, claro, pero sería otra cosa, ¿sí? ¿Está claro? ok, Sí, gracias. a la orden. Entonces, vamos a ver, veamos una configuración más, ¿sí? Bien, vamos a ver. Vean, ven qué chido. Aquí en este problema es sencillo, pero este problema refleja perfectamente bien cómo es que nosotros trabajamos con los amplificadores operacionales, ¿sí? Si esto le llamamos, esto es de 5K y esta es de 2K. ¿Sí? Esto es más. Y tendríamos acá, ¿sí? 5 y esto es 3 volts, 3 volts. Esto es 4K. Esto es 8K. ¿Sí? Vean qué chido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vean qué chido. Por favor. Está entrando por la entrada no inversora. ¿Qué configuración tenemos aquí? Esto sería un amplificador, ¿sí? Sepárenlo de esto y sería un amplificador no inversor, ¿sí? No lo visualizan, pues lo independizan primero. Y vamos a decir que esto es... perdón, quería colores. Esto será igual, esto será V sub I, ¿sí? V sub I, ¿sí? El voltaje V sub I es aquí, ¿sí? También. Entonces, vean, por favor. La corriente acá es 0, por lo tanto, es la misma corriente en todo esto. Y entonces vamos a tener que, si esto es V sub I, vean otra forma de decirlo. V sub I es igual a ¿qué? Va a ser igual a V sub 0, ¿sí? Al divisor de voltaje, V sub 0, resistencia en la que cae 2 entre la suma de resistencias 7. Está chivo, ¿no? Estamos. ¿Sí? Y entonces tendríamos que el voltaje a la salida es igual a 3.5 voltaje de entrada. Amplificador, ¿sí? Es un amplificador no inversor, ¿sí? ¿Cuál es el voltaje a la entrada? Ahora conectamos y cuánto me da el voltaje a la entrada. ¿Sí? Corriente que va aquí, ¿cuánto vale? Corriente es igual a 0, por lo tanto, toda la corriente es aquí y tenemos voltaje en la que cae 8 entre 12, ¿sí? 8 entre 12 por 3, ¿sí? Voltaje de entrada es igual a 8 entre 12 por 3, ¿sí? Y esto me da 8 por 3, 24, 12, 2 volts. ¿Sí? ¿Cuánto tengo a la salida? ¿Sí? El voltaje a la salida es igual a 7 volts. ¿Está claro? Por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Sí, claro. Claro. Vamos a ver. Otra forma de ver el amplificador
amplificador no inversor es el siguiente, ¿sí? Ustedes saben que este es el voltaje que está en este nodo, es V sub, ¿sí? El voltaje de entrada. Va a ser el mismo voltaje este. La corriente va a circular en este sentido. ¿Por qué? Porque la corriente que está entrando aquí es cero. Por lo tanto, en este nodo, B', si quieren, B' es igual a resistencia en la que cae 2 entre la suma de resistencia 7 por B sub 0. Por lo tanto, B' es igual a... perdón. V sub 0 es igual a V' por 3.5. ¿Sí? B' es igual a V sub I. Por lo tanto, esto es un amplificador no inversor a donde el voltaje a la salida es igual a 3.5 voltaje a la entrada. Hasta acá, todo bien, ¿no? Ahora, ¿cuál es el voltaje a la entrada? La corriente que entra acá es cero, por lo tanto, el voltaje de entrada es el voltaje que cae en la resistencia de 8. Esto es nuestro voltaje de entrada. ¿Sí? ¿Cuánto es? Resistencia en la que cae 8 entre suma resistencia 12 por 3. Eso me da 2 volts. Por lo tanto, el voltaje de entrada es igual a 2 volts. Por lo tanto, voltaje de salida es igual a 7 volts. ¿Sí? Está claro. Así de simple. ¿Sí? Es así de sencillo. ¿Sí? Bien. Veamos una. Sí, chivo. Ahora, veamos qué sucede con otra configuración. Tenemos el siguiente. La siguiente configuración. No se nos choque mal. Más. Esto es voltaje de salida. Tenemos V1, V2, V3 y V4. Eso es R1, R2, R3 y R4. ¿Sí? Está claro. Entonces, ¿qué voltaje tengo en este nodo? ¿Cuánto vale el voltaje en este nodo? Esta parte está, la parte no inversora, o la entrada, perdón, entrada no inversora, está aterrizada, por lo tanto el voltaje es cero, y aquí en la entrada inversora tendrá que ser cero, ¿sí? Porque la diferencia potencial es cero. Por lo tanto, ¿a qué voltaje está sometido RF? A V sub 0. Por lo tanto, IF es igual a V sub 0 entre RF, ¿sí? Por lo que vamos a tener acá I1, I2, I3 e I4. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser I1? I1 es igual a V1 entre R1, I2 es igual a V2 entre R2, I3 es igual a V3 entre R3 y I4 es igual a V4 entre R4. Esas son las 5 corrientes que entran a ese nodo. Por lo tanto, todas entran. Vamos a tener que IF más I1 más I2 más I3 más I4 es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que voltaje
a la salida es igual a menos RF por I B1 entre R1 más V2 entre R2 más V3 entre R3 más V4 entre R4. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos teniendo a la salida? Esto es un sumador inversor. Suma V1, V2, V3, V4, los amplifica o los puedes amplificar independientemente, o si R1 es igual a R2, es igual a R3, es igual a R4, todos los amplifica igual. Por lo tanto, ese es un sumador, amplificador, inversor. ¿Está claro? Sí. Está claro. Sí. Chivo, ¿no? Excelente. Bien. El video que puse ahí con unas, está muy bien explicado. El que puse en Moodle está muy bien explicado. Por favor, véanlo, estudien, hagan problemas de esto. ¿Sí? Hagan problemas de esto, ya que tengo